Bueno, bienvenidos a un video más. En el video de hoy vamos a hablar de lo que es el movimiento parabólico. Entonces, el movimiento parabólico es un movimiento que se divide en dos partes. Va a tener un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Entonces, este movimiento en el eje X va a ser constante. Entonces, cuando tenemos un movimiento constante, eso significa que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Por qué es uniforme? O sea que no va a cambiar su trayectoria. Mientras que el movimiento en Y sí va a variar, porque ese movimiento sube y baja, ¿sí? Ya que el proyectil pues genera esta trayectoria. Entonces el movimiento en Y va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces vamos a tener dos diferentes fórmulas, unas para el movimiento en X y otras para el movimiento en Y. Entonces lo primero que vamos a analizar es el tiempo que tarda este cuerpo en realizar esta trayectoria, ¿sí? Normalmente se le llama el tiempo de vuelo. Entonces vamos a calcular ese tiempo de vuelo. Para calcularlo podemos analizar el movimiento solo en el eje Y, ¿sí? Porque el tiempo que tarda en subir y bajar es el mismo tiempo que tarda en desplazarse en el eje X. Entonces veamos el tiempo que tarda en subir, ¿sí? Tenemos acá que el cuerpo sube, va a tener una velocidad inicial, ¿cierto? Pero acá hay un detalle importante. Esta velocidad inicial no es esta misma velocidad que tenemos acá. Esta velocidad inicial es la velocidad que tenemos aquí, pero en el eje Y. Entonces, esta velocidad, vamos a hacerlo acá, con una inclinación, ¿sí? Esta velocidad del proyectil va a tener una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. ¿Listo? Componente en Y, componente en X. Entonces, esa componente en Y es esta de color rojo. Y nosotros sabemos lo siguiente. Si el cuerpo llega hasta la parte de arriba, la velocidad final tiene que ser cero, ¿sí? Porque el cuerpo sube, se queda quieto y vuelve a bajar. Y además sabemos que la gravedad está actuando en ese caso hacia abajo, ¿cierto? Entonces la tenemos que tomar negativa, ¿cierto? Lo habíamos visto en el video anterior. De aquí entonces podemos llegar a la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿cierto? Esta velocidad final vale 0, entonces despejamos el tiempo. Mandamos la velocidad inicial al otro lado a restar y mandamos este menos gravedad a dividir. ¿Ok? Como tenemos menos arriba y abajo, se nos cancela. Entonces el tiempo que tarda en subir va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Ok? Entonces podemos reescribir esto de otra forma. Este es el tiempo que tarda en subir. Si yo quiero saber el tiempo que tarda en subir y bajar otra vez, lo que debo hacer es multiplicar este tiempo por 2. ¿Sí? Es el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de vuelo, que es el que sí nos interesa, es 2 veces el tiempo de subida. ¿Ok? Entonces este tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces esto, velocidad inicial por gravedad. 2 veces velocidad inicial sobre gravedad. Y ya como último detalle, para acabar esta demostración de esta fórmula, esta velocidad inicial era la velocidad inicial en Y. Y ya sabemos por vectores que esta velocidad inicial en Y sería este vector por el seno del ángulo. Puedes revisar mi video de vectores, acá arriba te lo dejo. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bueno, acá podemos colocar velocidad nada más, que sería la velocidad con la que sale el proyectil, sobre la gravedad. Entonces, esta es la primera fórmula importante de este tema. El tiempo de vuelo que traza esa trayectoria. Ok, ya luego de calcular ese tiempo de vuelo, también nos va a interesar saber a nosotros cuál va a ser la altura máxima que va a tener ese cuerpo, ¿sí? Entonces, esa altura máxima, la forma más fácil de calcularlo es con la siguiente fórmula. Ya sabemos que como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar las fórmulas del movimiento acelerado. Una de ellas es esta, por ejemplo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Ok? Pero hay que hacerle unos pequeños arreglos a esta formulita. Primero, esta distancia no es x, sino que realmente es y. Entonces podemos reemplazar acá esta x por y. ¿Listo? Y si nos fijamos en el modelo de donde sacamos esta fórmula,
sabíamos que la aceleración era la gravedad negativa. Entonces acá la aceleración va a ser de menos gravedad. ¿Ok? Es la misma fórmula, solo la estoy arreglando. Y de nuevo, por esta misma fórmula sabíamos que la velocidad final del cuerpo, cuando llegaba a este punto máximo, era 0. Entonces esta velocidad final vale 0. ¿Sí? Reemplazamos entonces. Y de esta fórmula vamos a reemplazar entonces, vamos a despejar entonces, perdón, lo que es y, que sería esa altura máxima que nosotros estamos buscando. Mandamos esta velocidad inicial al cuadrado al otro lado, a restar. Y como este menos 2 por gravedad está multiplicando la y, mandamos esto a dividir al otro lado. Ok, de nuevo, como hay menos arriba y menos abajo, se nos cancelan. Y nos quedaría que y máxima, la podemos llamar, es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La fórmula podría quedar perfectamente ahí, pero esta velocidad inicial, de nuevo, es la velocidad en y. Entonces, tenemos que escribir esa velocidad inicial en términos de esta. Entonces, como en la fórmula anterior, vamos a escribir la velocidad inicial como velocidad por el seno del ángulo. Entonces, esta altura máxima va a ser igual a la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado. Esta sería la fórmula entonces con la cual calculamos la altura máxima que va a tener ese proyectil. Ya por último, pero no menos importante, vamos a calcular la distancia horizontal que va a recorrer ese proyectil, ¿sí? Generalmente se le llama alcance máximo. Entonces, ese alcance máximo se calcula con el movimiento rectilíneo uniforme. La única fórmula que tenemos del movimiento rectilíneo uniforme es que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es arreglar esto para que coincida con lo que ya tenemos acá. Entonces, esta distancia sería la velocidad, que en este caso sería la velocidad en x. La velocidad en x por el video de vectores sabemos que es esta componente por el coseno del ángulo. Entonces sería velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y este tiempo no es cualquier tiempo, va a ser exactamente el tiempo de vuelo, porque es todo el tiempo que tarda en ir desde este punto inicial hasta el final. Entonces este va a ser el tiempo de vuelo. ¿Ok? Y el tiempo de vuelo ya lo teníamos acá. Entonces vamos a reemplazarlo. Ok, listo. Ya tenemos entonces lo siguiente. Tenemos velocidad y velocidad, que multiplicados me dan velocidad al cuadrado. Y vamos a tener 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre gravedad. ¿Ok? Así la fórmula se ve bien, pero realmente le podemos hacer un pequeño maquillaje para que sea más cómoda. Entonces, este 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo se puede ver como el seno del ángulo doble, ¿sí? Es una función trigonométrica. Entonces yo puedo reescribir esto como que la distancia es igual a la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo doble, ¿sí? Escribámoslo acá mejor. Seno del ángulo doble sobre la gravedad. Así tendríamos entonces las 3 fórmulas más importantes para el movimiento parabólico: alcance horizontal, altura máxima y tiempo de vuelo. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.